Muy buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a estas 18ª jornadas de Derecho Penal. Me toca el día de hoy moderar la mesa 3, el procedimiento penal. Iré presentando, si no hay inconveniente por los ponentes, a cada uno cuando otorgarle la voz. Y antes de comenzar, darle mi eterno agradecimiento siempre a los organizadores del evento, a mi querido maestro don Sergio García Ramírez, doña Olga Islas, y mi agradecimiento a esta institución y Centro del Saber, donde fueron mis primeros pasos como ayudante de investigación de mi querido maestro don Rafael Márquez Piñero. Sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo y comenzaremos con la ponencia del doctor Carlos Natarén Nandayapa, intitulada El proceso penal en la Constitución 1917-2017. Le permitiré dar una lectura muy breve de cada uno de los ponentes. El doctor Carlos Natarén Nandayapa es egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho Constitucional en la UNAM, especialista por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y doctor en Derecho Procesal cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado múltiples proyectos de trabajo, entre ellos el modelo que se elaboró en 2008 para la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, y la elaboración de la propuesta de anteproyecto de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas. Es autor de diversos libros y artículos publicados en revistas especializadas mexicanas y extranjeras, en las materias de amparo, ombudsman, sobre la organización y estructura del Poder Judicial y, en general, sobre derecho procesal constitucional. En la última década, sus estudios se han centrado en el ámbito de la reforma al sistema de justicia penal en México. Fue miembro del Comité Académico de Doctorado en Derecho del INACIPE y desde 2004 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 2. Hasta febrero del 2016 fue investigador titular A de tiempo completo por oposición con definitividad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor titular en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde también dirige el nuevo Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Doctor, te cedemos la palabra, por favor. Muchísimas gracias por la presentación tan amable, estimado Mijael. Voy a iniciar, como debe empezarse, en un acto académico, pues por expresar que para mí estar esta tarde aquí frente a ustedes es verdaderamente un grato honor. Por muchas razones, porque esta en muchos sentidos es mi casa. Aquí me formé, aquí descubrí que lo mío era la universidad y siempre es un privilegio estar en este auditorio. También quiero expresar mi sincero y profundo agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, quienes han hecho de estas jornadas una institución a través de los años, un espacio de reflexión muy necesaria para pensar qué hacemos con nuestro proceso penal y nuestra justicia penal en México. El trabajo, la constancia y la organización de doña Olga y don Sergio pues son ejemplares, y el hecho de que continúen invitándome a pesar de que ya me conocen, pues en el fondo refleja solamente amistad. Doña Olga, muchísimas gracias, don Sergio, como siempre. Y finalmente quiero compartir con ustedes un problema que tengo Me invitaron, el tema que me han invitado a platicar con ustedes es el que tienen ustedes en pantalla. Sin embargo, tiene mucho que ver con lo que don Sergio les explicó ayer en su participación. Entonces, para mí es un doble desafío. No solo es el gusto de estar con ustedes y explicarles, sino al mismo tiempo, ¿cómo puedo hacer para platicar o decir algo interesante cuando una de las autoridades más respetadas en América Latina sobre este tema ya lo abordó? En esa lógica voy a tratar de hacer una reflexión un poco distinta que tiene como eje la pregunta es ¿para qué nos sirve el proceso penal en México? Y la Constitución mexicana, ¿cómo refleja esas ideas? Entonces, permítanme que les explique un poquito más o menos el esquema para que, como son muchas láminas, para que no nos perdamos y para que más o menos tengan el mapa de hacia dónde quiero ir. Empezaré por un recorrido, algunas ideas de
cómo era el proceso penal con Porfirio Díaz, algunos elementos. Y aquí mi sugerencia sería revisar un estupendo trabajo de don Sergio García Ramírez, publicado en la revista de la Facultad de Derecho, donde viene muy detallado. Yo solo tomé algunas cosas que me parecieron interesantes. Luego trataré de mostrarles a ustedes, más allá del texto que puede ser complicado estar leyendo y leyendo artículos, mejor les traje las ideas principales de Carranza cuando en enero, el 1 de diciembre del 1916, presenta el proyecto de Constitución. Creo que uno de los elementos más importantes de la Constitución del 17 es la reforma penal. Aunque nos han dicho siempre que uno de los elementos o el elemento esencial es los derechos sociales, yo creo que la Constitución del 17 refleja un reclamo social profundo sobre la transformación del sistema. Luego pasaré muy rápidamente a mostrarles cómo esa voluntad de cambio de la Constitución del 17 no se recoge en el Código de 1934. Muy rápidamente también un par de ideas de la exposición de motivos. Y luego, y aquí viene lo que tuve que buscar original para que no acabar repitiendo y mal lo que ya ha dicho muy bien el maestro don Sergio García Ramírez, quiero platicar con ustedes un tema de un profesor de Derecho Comparado, Mirjan Damaska, de Yale, que es yo creo que uno de los mejores comparativistas del mundo, y justamente se presenta ese tema de para qué queremos el proceso, cómo entendemos el proceso, para qué nos sirve. Platicarles rápidamente de qué va eso y luego regresar entonces a ver cómo funcionó y cómo han dado las reformas parciales. Yo escuché ayer a don Sergio, por lo tanto solo quiero retomar dos cosas. Muy procesales, el tema del cuerpo del delito y los elementos del tipo, que fue un tema muy discutido. Y luego, cómo se escinde el combate a la delincuencia organizada del sistema de justicia penal ordinario y las implicaciones que tiene. Y a partir de ahí, hablar con ustedes de la reforma del 18 de junio del 2008, que en mi opinión son 3 reformas juntas. Platicarles lo que el tiempo, según cómo nos vayamos en tiempo, y a final de cuentas, un último punto sobre cómo creo que debe repensarse, releerse todo el texto constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, porque creo que la reforma, el texto reformado en 2008, a su vez, tiene que repensarse y entenderse de una manera distinta después que ponemos y modificamos profundamente el paradigma, en un sentido estricto, el paradigma en el que construimos el derecho mexicano. Digamos, ese es el recorrido y eso es lo que pretendo compartir con ustedes en estos minutos que me han dado, y me ajustaré estrictamente al tiempo y sobre eso iremos en la marcha. Empezamos entonces. La primera es cómo era el proceso antes de la Constitución del 17. Lo que tienen ustedes en pantalla es parte de lo que dice Porfirio Díaz cuando se acerca aquel periodista para esa revista, donde, entre otras cosas, dice que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia. Muchas veces esa entrevista a Porfirio Díaz se ve solamente por esta referencia, sin embargo habla de proceso penal y habla mucho. Vean, Porfirio Díaz dice, empezamos castigando el robo con pena de muerte. O sea, imagínense el contexto, él está presumiendo lo que hizo para construir un México moderno y eficiente. Y uno de los elementos importantes para construir ese México moderno, ese avance, es justamente el endurecimiento de un sistema de justicia penal. Lo que ven ustedes ahí es el reflejo aquel de mátenlos en caliente, apresurando la ejecución de los culpables en las horas siguientes a ser aprehendidos y condenados. Vean, tengo tres temas de estos. Este me gusta porque refleja la importancia de la infraestructura y de la construcción, así como las vías del tren, el telégrafo. Y quien cortara los cables del telégrafo cometía entonces un delito donde profundamente atacaba la transformación del México. Y entonces
si no lo agarraban a quien los cortara, el jefe del distrito, el encargado de la persecución del delito, tenía que pasar, entonces sufría el castigo. Por lo tanto, póngase en los zapatos de ese jefe de distrito. Te acaban de cortar los cables del telégrafo y no encuentras quién fue. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, sí, yo, a ver, castíguenme a mí? No, definitivamente. Incluso vean la responsabilidad. Si hay un propietario que tuviera que ver por no haberlo previsto, también, y de un contexto militar. Evidentemente, no tengo ni la elegancia ni esa ironía tan fina de don Sergio que escribe. Recomiendo mucho la lectura de ese artículo en la revista de la Facultad de Derecho, pero en el fondo, vean eso. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó era buena. Y el tema aquí es que quizás la sociedad mexicana no acaba de superar esa idea del proceso penal sirve para castigar a los malos. Nosotros los buenos no estamos sometidos a proceso penal y quien está en proceso penal es malo. Es una especie de programación social. Es un tema donde los derechos de los imputados, los derechos de la víctima, los derechos en el proceso penal parece que no fueran parte del esquema, del sistema necesario para el proceso. En resumen, ¿qué elementos teníamos del proceso penal en la época de Porfirio Díaz? Pues teníamos elementos que definen, pues eso, una reacción muy fuerte, una reacción muy rápida, pocas garantías, había una policía secreta. Esa ley fuga que vimos en las películas era completamente cierta. La poca independencia de los funcionarios, poca independencia, ojo. No había, era un sistema en muchos sentidos inquisitivo tradicional, donde había un juez de instrucción. Heredamos la idea de la policía de investigación como la policía judicial, es justamente formada en esta época. Era la policía a la orden del juez que investigaba. Y era un juez que no tenía mucha, digamos, independencia. El tema fuera de las grandes ciudades, los rurales fueron una policía que también implicaba un control social muy amplio y además la cárcel no era más que una cosa, era un tema de un castigo absolutamente brutal. San Juan de Ulúa, el Valle de la Muerte, el traslado a Yucatán, todos esos elementos lo que te explica es el uso del proceso penal como una herramienta de control. Eso nos lleva entonces a entender por qué cuando Carranza dice vamos a hacer una nueva constitución, uno de los ejes más importantes y más relevantes del proyecto de constitución, como les dije hace un momento, no solo son los derechos sociales, sino es la reforma al sistema penal. Lo que van a tener entonces en pantalla en las siguientes láminas, unas 4 o 5 láminas en las cuales, la verdad es que el discurso es muy extenso. Yo simplemente recuperé algunos elementos que reflejan esa preocupación y que subrayan que van a encontrar en el texto original de la Constitución del 17 una transformación dirigida a fortalecer un proceso penal moderno y acusatorio. Vean, los jueces que ansiosos de renombre, dice Carranza, y eso, si pareciera que fuera un opositor, pero era el líder, en ese momento el jefe del gobierno constitucionalista, el que está encabezando el movimiento de cambiar la Constitución del 57, dice, tiene una crítica profunda a los jueces. Vea, por ejemplo, esta segunda lámina. Dice, el artículo 20 tiene sus garantías, tiene las garantías individuales. Y de hecho, muchas de las garantías del proceso penal vigentes hasta hace relativamente muy poco pueden retomarse de la Constitución del 57. Y lo que dice Carranza es, en la práctica, esas garantías son completamente ineficaces. Y son los jueces encargados de protegerlas, son los que se encargan de vulnerarlas.
con prácticas inquisitoriales. Ese es el discurso de Carranza. Miren, conocidas son de ustedes las incomunicaciones rigurosas por meses enteros para castigar a reos políticos y otras para amedrentar a infelices sujetos, para obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que solo obedecían al deseo de librarse de la estancia en los calabozos inmundos, en los que estaba seriamente amenazada su salud y su vida. Esa es la descripción en la cual empiezan a plantearse un texto constitucional distinto. Y por si hubiera alguna duda, esta es otra cita que me gusta mucho. Dice Carranza: el proceso penal desde la colonia hasta 1917 no ha cambiado. De hecho, es cierto. Si ustedes tuvieran curiosidad de buscar sentencias penales de la época de Juárez, que uno por azares de la vida acaba leyendo, van a encontrar citadas las 7 partidas. O sea, explíquenme cómo. De hecho, hay que decir que no tuvimos legislación nacional en el ámbito del proceso penal hasta finales del siglo XIX. Es hasta 1908 cuando empezamos a tener códigos federales de procedimientos. En esa lógica, durante toda la época de independencia, nuestro proceso fue el proceso colonial. Carranza lo único que está haciendo en este elemento es subrayar que no ha cambiado. ¿Ok? Luego, ¿cómo quiere cambiar o cuál es si ustedes vean cuál sería la gran propuesta de reforma en el texto constitucional del 17? ¿Cómo se puede entender el gran interés o hacia dónde quiere llegar el constituyente Carranza, Natividad, Macías, su asesor? ¿Qué están pensando para cambiar esa situación tan grave que están señalando? Pues muy fácil. Dicen, le vamos a quitar atribuciones al juez de instrucción, de hecho, desaparece en el Ministerio de Justicia, y se lo vamos a dar al Ministerio Público. La gran esperanza del constituyente del 17 fue el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Hay que decirlo con claridad. El Ministerio Público se introduce en la Constitución del 57 por iniciativa de Porfirio Díaz, en 1900. Y lo hace en mucha manera porque a Porfirio Díaz le gustaba el derecho y el sistema y el régimen francés. Y en esa lógica introduce esa figura a nuestro sistema, pero, y como señala Carranza y señala el constituyente, el Ministerio Público tenía una figura decorativa. Y lo dice con todas sus palabras. Y entonces en el 17, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a darle ahora sí el poder. Vamos a darle a ellos la facultad de detener. ¿Por qué? Y aquí volvemos al tema. Los jueces mexicanos no garantizan la libertad. Vamos a dividir y vamos a separar funciones. Vamos a buscar que el juez ya no investigue, que investigue el Ministerio Público y que sean los jueces los que decidan. Ese es el eje y a partir de ahí pueden encontrar la gran diferencia, en mi opinión, entre lo que es el proceso penal diseñado o pensado en la Constitución del 17 y el proceso penal que se puede leer en la Constitución del 57. De hecho, si ustedes buscaran dónde están las ideas liberales del siglo XIX en el proceso penal mexicano, tendrían que buscar la ley de jurados, que fue una propuesta de Juárez, que además tuvo muy poca aplicación, pero que efectivamente refleja otra perspectiva. En conclusión, es el constituyente, su gran apuesta es el Ministerio Público. Y ustedes dicen, bueno, qué ingenuos, déjenme contarles que en este proceso de transformación profunda que tiene nuestro sistema de justicia, hemos volteado a América Latina y un elemento muy importante un país al que nos hemos acercado bastante es a Chile. Por ahí del 2007-2008 me tocó organizar un curso para
subprocuradores de justicia estatales. Parece chiste lo que les estoy contando, pero es absolutamente cierto, la anécdota es cierta. Van entonces 25 subprocuradores a estudiar el sistema de justicia chileno y entonces aparece un profesor de allá y muy orgullosamente les empieza a contar cómo funciona su nuevo Ministerio Público. ¿Por qué nuevo Ministerio Público? Porque el Ministerio Público en Chile no existió hasta el año 2000. Para que nos entendamos, aquel juez que trató de hacer un proceso a Pinochet era un juez en el estilo antiguo, inquisitivo. Es decir, era un juez que investigaba, recogía pruebas, las desahogaba ante sí mismo, las evaluaba, dictaba un auto de formal procesamiento y entonces también sobre eso, esas pruebas que él había recopilado, él las valoraba y a partir de eso sentenciaba. Ese era básicamente el proceso chileno antes del 2000. Por eso para los chilenos la introducción del MP es la misma ilusión de Carranza que del 17. Y el procurador, que era del sur, de un estado cerca del mío, decía, estos pobres no saben lo que están haciendo, no saben a quién están creando, no saben qué está empezando. Porque en el fondo, el gran momento definitorio de la fortaleza de esa institución que al día de hoy estamos reconociendo los mexicanos en crisis y que estamos repensando, es el 17. Vean a Carranza, con la institución del Ministerio Público la libertad está asegurada. En fin, conclusiones de este momento. Yo creo que la reforma procesal de la Constitución del 17, y me interesa dejarlo muy claro, es uno de los elementos más importantes del proyecto de Constitución. Refleja una necesidad, refleja una aspiración social, refleja una preocupación sobre el uso de la justicia penal para efectos que no son de justicia. Y entonces lo que se trata con el texto constitucional es reforzar ese conjunto de derechos que estaban en el artículo 20 ya desde el 57 y replantearlos e impulsarlos. Ahora bien, ¿qué pasó? Y esto lo que van a encontrar aquí en esta imagen es tratar de reflejarles la opinión de la persona que es el que coordina e impulsa el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, que estuvo vigente hasta la aplicación del Código Nacional, muy recientemente. Es decir, esto está firmado por don Emilio Portes Gil, que como ustedes saben también fue presidente de la República, un ratito. ¿Qué dice don Emilio Portes Gil? Este código que les estamos presentando es acusatorio y no es inquisitivo. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio está en la Constitución y de nuevo saca a pasear el artículo 21 con el Ministerio Público. Y aquí es donde viene el pero. Sin embargo, se conservaron modalidades del sistema inquisitivo porque es imposible suprimirlo totalmente. Es decir, no se puede porque hay preceptos constitucionales que lo atenúan al sistema acusatorio y, lo más importante, llevarlo al extremo sería perjudicial. Esa es. Entonces, tenemos, derivado del texto constitucional del 17, un código que nos da el sistema mixto tradicional, que, como se puede ver desde cualquier manual de procesal penal, se define con una averiguación previa que tiene elementos inquisitivos y una etapa de juicio, de desahogo de pruebas, que tiene elementos acusatorios. ¿Okay? Y bueno, es aquí donde empieza a rechinar el asunto, porque que yo les diga que el proceso penal era la mitad inquisitivo y la mitad acusatorio es como una evaluación subjetiva. Y es aquí donde les quiero presentar, y esto es muy importante, vamos a brincarnos esto aquí. Creo que es mejor entender cómo el diseño constitucional en el sistema
frente a la función. Es decir, permítanme que les haga una pregunta. ¿Para qué sirve el proceso penal? Es más, nos acercamos a las elecciones, es época de encuestas. Dentro de las encuestas no llegan directamente y les dicen, a ver usted que está usted allá atrás, ¿por qué partido va a votar? Sino empiezan a preguntarles directamente, oye, ¿este año es mejor, te fue mejor o peor que el anterior? Las expectativas del próximo año. Van como haciendo preguntas que además a los encuestadores les sirven para darle seguimiento a ciertas ideas. Hay una pregunta que a mí me gusta, que es muy relevante y que se repite en todas estas encuestas políticas y que me permito hacerles ahorita. Es la siguiente, dice, dado que el sistema de justicia está integrado por humanos, va a haber errores. ¿Ok? El sistema de justicia no es perfecto, va a haber errores. ¿Qué error es más malo para la sociedad? ¿Por dónde empezamos a corregir? ¿Qué prefieren? ¿Culpables en la calle o inocentes en la cárcel? Y esa pregunta refleja un buen... No les pido que la contesten, podremos hacer esa encuesta ahorita, pero el escenario es, ¿qué es menos malo? ¿Culpables en la calle o inocentes en la cárcel? Refleja... Pueden hacer ustedes una introspección, refleja su posición personal. ¿Para qué sirve el proceso? ¿Ok? En mi opinión, el diseño constitucional del proceso penal tiene que reflejar la relación del individuo frente al Estado. ¿De qué valen tus derechos? Porque tus derechos pueden estar muy bonitos en la Constitución redactados, pero es justamente cuando te tratan de impedir o restringir tu libertad cuando sabes de qué vale. ¿Ok? Y también, para decirlo en términos más cercanos a Ferrajoli, la legitimidad en el ejercicio del poder también se ve, los objetivos del ejercicio del poder también se ven muy claramente en el proceso penal. Por lo tanto, si vamos a analizar el texto constitucional, lo hagamos desde esta perspectiva. ¿Qué queremos del proceso? ¿Para qué? Y en esa lógica me parece que es importante voltear a este profesor que les platiqué hace un momento, Mirjan Damasca. Damasca ahorita es juez en el tribunal de Ruanda, me parece, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Es profesor de Yale, él creció en la antigua Yugoslavia, luego hizo una maestría en Luxemburgo y luego los gringos se lo llevaron, empezó trabajando en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, y ahorita es profesor Sterling, profesor de Constitutional Law en Yale. ¿Qué pasa? ¿Por qué les cuento su currículum? Porque resulta que el señor creció entonces del otro lado de la columna de la cortina de hierro, conoció sistemas socialistas, luego conoció el sistema europeo, luego llegó con los norteamericanos. Entonces tiene una reflexión muy profunda. Y él dice, eso de hablar de inquisitivos y acusatorios no resuelve nada. ¿Por qué? Porque para lo que es inquisitivo y acusatorio en Europa, en Estados Unidos no se entiende, lo que se ve desde la cortina de acero no se ve nada. Eso de hablar de inquisitivos y acusatorios simplemente confunde más el asunto. Dice, es necesario analizar el proceso penal desde otra perspectiva. Y entonces dice, construyamos nuevas categorías de análisis del proceso penal basadas en su origen y su desarrollo. Y cómo se relaciona ese proceso con las formas en que se ejerce el poder, cómo se relaciona con el Poder Judicial y cómo está organizada la persona o quien decide en un proceso penal. Esa es la propuesta de Damasca. Entonces, tienen dos hilos de conductores. Es decir, cómo se organiza el Estado para decidir el proceso penal y, por otro lado, qué propósito debe tener en función del Estado. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve al Estado el proceso penal? A partir de eso, Damasca construye entonces. Dice, la primera, y aquí hay que decirlo que son modelos ideales. Damasca dice que no hay un país que tenga un modelo puro, pero que se puede identificar. Dice, hay dos tipos de modelos, donde el Poder Judicial es jerárquico o donde la decisión es coordinada, donde no hay, es más horizontal, más paritaria. Y en la forma del Estado, él dice que hay dos tipos de Estado, los estados activos y los estados que dejan hacer y dejan pasar.
Dependiendo de qué tipo de Estado, se utiliza el proceso básicamente para dos cosas: o para implementar políticas públicas o para resolver conflictos entre particulares. Y en esa lógica, la función que cumple el proceso en el Estado se refleja, y al igual que la forma de organizar al Poder Judicial, se refleja en categorías procesales. ¿Ok? Vamos a tratar de, vamos con el tiempo muy rápido, me voy a tratar de apurar. Quedaría a sus órdenes para cualquier pregunta si fue algún momento muy rápido. Ok, entonces, tanto cómo se organiza el Estado como para qué usa el Estado el proceso dejan marcas en el proceso penal, se refleja en él, esa es la idea. Veamos por un lado la estructura del Poder Judicial. El primer eje dice, ¿cómo sabemos qué tipo de Estado es? ¿Cómo se organiza? Bueno, veamos qué facultades, qué atribuciones tienen los jueces, cómo se relacionan los jueces entre sí, cómo deciden, es decir, deciden en cuestiones de equidad o aplican reglas estrictamente jurídicas y técnicas. ¿Ok? Y a partir de esas respuestas tiene su ideal paritario y su ideal jerárquico. El ideal jerárquico es, y se lo juro que así es, no es que yo lo haya tratado que se parezca a México, sino así es bastante, dice Damasca, en el ideal jerárquico los funcionarios entran cuando termina la licenciatura, se pasan muchos años ahí trabajando, aprenden formas de ser, formas de hacer, tienen, el Poder Judicial se organiza en escalones, por lo tanto la primera instancia es un paso, digamos, necesario para llegar a una resolución definitiva, pero no es la resolución definitiva. Las decisiones se toman en función de normas técnicas. Y piensen, por ejemplo, ¿qué es la regla de exclusión de prueba ilícita sino una regla técnica de derecho? Les sugiero que vayan aquí al circuito Mario de la Cova, tomen un taxi y en el camino cuéntenle al señor taxista por qué las grabaciones sin autorización judicial no pueden usarse en proceso. A ver qué les dicen, a ver si les parece razonable. Esas reglas técnicas son muy de abogado y son las que utiliza el ideal jerárquico. Mientras tanto, el ideal paritario, el otro modelo ideal, es al revés. Piensen en un modelo donde la decisión la toma gente que no es abogada. Básicamente, el mejor ejemplo es el jurado. ¿Quién integra el jurado en los Estados Unidos? Es un sorteo, al igual que cuando nos sortean a nosotros para ser funcionarios de casilla electoral, con la diferencia de que si no vas te multan muy fuerte, entonces tienes que ir. ¿Ok? Funcionarios, o piensen en los casos, en el escabinado francés, donde tienes una combinación, donde hay gente que decide que no sabe derecho. ¿Por qué dice distribución horizontal de poder? Porque dice que la primera instancia es la más importante, la única. Por lo tanto, la decisión queda en manos del juez y por lo tanto no hay esa pirámide, dado que la apelación es excepcional y en el caso de los norteamericanos, por ejemplo, el cerciorari es todavía más raro, hay 50 al año que llegan en todo el país a la Suprema Corte, pues en realidad las decisiones se toman a ras de tierra. Y, ojo, los que deciden no lo deciden con normas técnicas jurídicas, sino en función de equidad. ¿Ok? ¿Y cómo se refleja eso en el proceso? Pues cuando tienes un ideal jerárquico, dado que te van a revisar y va a haber una cadena de subordinación, lo normal es que tu proceso sea escrito, para que entonces el que te revise tenga un texto, tenga un expediente que revisar con mucha certeza. Entonces, a final de cuentas, resulta que esa necesidad de poner por escrito que tenemos en el proceso penal mexicano refleja la estructura del Poder Judicial. Si a final de cuentas lo que se haga en primera instancia va a acabar en una apelación y posteriormente muy probablemente en un amparo, es normal la tendencia, no es que estemos mal o no es como decía Germán Dehesa que seamos el capitán papelito que todo nos cueste poner, sino es digamos una necesidad del sistema. Y es normal también que quien lleve el proceso sea un funcionario y no le entreguemos por lo tanto de que el juez ordene prueba para mejor proveer no es inusual. Mientras que en el otro lado, si hablamos en el ideal coordinado paritario, es normal que tengamos un día en la corte, que el proceso se concentre, que haya una sola decisión, porque si lo que importa es la decisión del primer juez,
pues todo con el primer juez, y es normal entonces que lo llevemos a oral. Y a final de cuentas, entonces, pues eso también permite que sean las partes las que investiguen y que sea, por lo tanto, el juez el que sea ese observador imparcial. Y si todo lo va a decidir el primer juez, pues el juez prefiere escuchar de primera mano y digamos, es más fácil armar un proceso con la audiencia oral. Por otro lado, y aquí es un tema muy importante, es ¿para qué sirve el proceso en función del Estado? Para el estado de bienestar, el proceso penal es una herramienta de implementación de políticas públicas. Permítanme ponerles un ejemplo. ¿Qué es una política pública? ¿O por qué la política criminal es una política pública? Mejor todavía. Pensemos en la Ley General de Salud, ¿ok? La Ley General de Salud dice que un ciudadano o un mexicano o una persona del territorio nacional tiene derecho a llevar en su persona hasta 5 gramos de marihuana, sin que eso sea delito. ¿Ok? ¿Por qué 5 gramos y no 6? ¿O por qué llevarla si antes no lo podíamos llevar? ¿Qué es lo que está detrás de esa decisión de decir puedes llevar 5 gramos? Es una decisión del Estado de decir esto hasta aquí es bueno y cuando tiene 6 gramos es malo. Es un Estado donde está implementando una decisión pública. Y ¿qué pasa? Y en mi opinión es el Estado mexicano en muchas medidas funcionaba con el proceso penal como una herramienta para implementar políticas públicas y se ven muy claramente en el tema de menores o se ve muy claramente en el tema de delincuencia organizada. Mientras que hay otro tipo de Estado que dice que entre menos se mete en la vida de los ciudadanos es mejor y utiliza el proceso penal como un instrumento para mantener la paz, pero no como un eje de su política pública. Es una manera de resolver conflictos nada más. ¿Ok? Entonces, cuando tienes implementación de políticas públicas, el problema, el conflicto social es un pretexto para dar una señal al resto de la sociedad, mientras que cuando tienes un proceso como instrumento de resolución de conflictos, lo que importa es que se vayan en paz y entonces, por eso, no importa si no aplicas la ley. Y por eso se acepta en estos tipos de estados que haya mediación y negociación de la ley, porque lo que importa es que el conflicto termine. ¿Ok? Entonces, según el modelo, la reglamentación del litigio, qué van a hacer las partes, el juez si es activo o pasivo, hasta dónde llega el abogado, si las decisiones van a cambiar o no, va a depender de ese tipo de estado. Y aquí, finalmente, llegamos al término de Damasca, que es lo que les quería mostrar de este señor, de este libro. Esto se los traigo de un libro que se llama Las caras de la justicia y la autoridad del Estado. La traducción es chilena, el libro original pues es bien fácil de conseguir en Amazon y la traducción chilena no tanto, es cierto, pero vale la pena, me parece. Entonces, normalmente se cruzan estas dos cosas. Dice aquí que tienes poder jerárquico con implementación de políticas públicas y es, digamos, aquí en el número 1, y normalmente tienes también un poder coordinado paritario con resolución de conflictos aquí en el número 4. ¿Ok? Damasca lo que dice es no solo qué tipo de proceso quieres, sino qué tipo de organización del Estado tienes para saber qué puedes hacer. Y aquí nosotros, eso pueden aplicarlo al Estado mexicano. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿para qué servía el proceso penal en México? Y ya voy terminando, voy viendo mis 8 minutos. ¿Sí? Va a ser como un chiste que siempre me acuerdo en este tipo de eventos, que dicen que en un evento de estos había una persona que se durmió hasta atrás y empezó a roncar, y la persona que estaba hablando pues tenía muy buena opinión de sí mismo y se sintió muy agraviado por el hecho y le dice, a ver, usted, despierte al de al lado. Y le dicen, no, despiértelo usted, que usted lo durmió. Entonces, para que no se me vayan a dormir, les digo que vamos a irnos apurando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces ya puedo regresar
al análisis de qué pasa con la Constitución mexicana. Y ojo que en 8 minutos quiero que estén atentos porque voy a tratar de llegar a la Constitución al 2000, a cómo debemos entender el 2008, y, en mi opinión, y hacia dónde va en 2011. ¿Okay? Para ello es importante, primero, el punto de partida es ¿para qué sirve el proceso durante buena parte del siglo XX en México? Aquí me acerqué a un estudio de sociología jurídica de dos de los grandes investigadores de ese instituto, Héctor Fierro y Sergio López Ayón, que ellos en su libro, en un ensayo bien grande, o un libro, no me acuerdo si se llama Tan cerca y tan lejos, cómo va el Estado de Derecho en México, ellos a la hora de hablar de la ley dicen, la aplicación de la ley hasta 1970 es muy selectiva, hasta el punto que es un instrumento de control político y social. Y eso es quizás parte de los elementos, ahora que estamos hablando de la reforma al sistema de justicia penal y que hablamos de la reforma a la Procuración de Justicia, tenemos que entender que no solo se trata de una cuestión jurídica, sino una cuestión de ejercicio de poder. Que durante muchos años en México el sistema de justicia ha sido una herramienta política. Y por lo tanto la reforma al sistema de justicia también tiene un componente de reforma al sistema político muy importante. Implica olvidarse de esa idea de o le bajas o te consigno. Así de simple. 2 reformas antes de llegar a 2008, muy importantes. Don Sergio habló de ellas, pero a mí me interesan, y sé que la segunda es muy importante para lo que él ha venido trabajando y ha cuestionado, y de hecho me gustaría, la puse a sabiendas de que ha sido bien tratada, solo porque me quiero sumar y quiero subrayar mi perspectiva en este tema. Primero, la reforma constitucional, durante mucho tiempo, si ven ustedes en la página de la Cámara de Diputados donde está el recuento de reformas constitucionales, la Cámara de Diputados tiene una página muy práctica para quien no la haya visto. Está el texto constitucional, pero también están las reformas cronológicas y por artículo. Entonces supongan que el día de mañana quieren ver qué se ha reformado o cuándo se ha reformado el artículo 20. Entonces encontrarían, hay una reforma en el 1948 que aumentó la posibilidad de salir bajo fianza. Y hay otra reforma en el 93 y hay otra reforma en el 96. Y van viendo qué es lo que hay y qué no hay. Es muy fácil de encontrar y es muy sencillo de identificar. Y lo mismo con el 21, lo mismo con el 16, lo mismo con el 19, lo mismo con el 22. Sería sencillo y bastante prolijo de demostrarles. Sin embargo, yo creo que el proceso penal, así como estaba diseñado en la Constitución, lo único que se hizo fue perfeccionarlo. Y el debate que se coló a la Constitución es un debate de teoría del delito. Hubo una reforma que trató, además déjeme decirle que hubo una reforma que se hizo tan rápida que hubo necesidad de hacerle una fe de erratas porque se olvidaron de poner el nombre y la firma del presidente de la República. Pero bueno, fuera de ese pequeño detalle, la reforma más interesante desde mi perspectiva, lo voy viendo, 5 minutos, es la reforma que pretendió abandonar un concepto muy mexicano, cuerpo del delito, y lo sustituyó por elementos del tipo. Y lo que es bastante triste es cuando se echa para atrás esa reforma y se regresa y se dice, bueno, eso funciona en otros países, pero México no tiene un desarrollo que permita que utilicemos. Yo creo que en el fondo lo que estaba detrás es una lógica de protección, una lógica muy peculiar de protección de la libertad. Es decir, si después de la investigación, si hay una consignación y esta implica el hecho de que el mexicano sea llevado al juez y el hecho de que llegues al juez te puede implicar cárcel, lo que vamos a hacer es poner un nivel muy alto para garantizar que esa prisión preventiva no sea entregada muy fácilmente. Es eso lo que explica el funcionamiento de esta y toda esa discusión que hay detrás de cuerpo del delito y probable responsabilidad. ¿Cómo establecemos de una manera muy clara esos estándares para proteger la libertad? Ese elemento, digamos, refleja hasta qué punto nos ha influido la doctrina alemana de teoría del delito, simplemente. Por otro lado, y aquí otra vez don Sergio tiene muchos trabajos sobre el tema, incluso compara con esa película de terror que se llamaba El bebé de Rosemary,
donde hay un bebé que está creciendo y se va a comer al mundo, de hecho, y pasó, que es la introducción del sistema especializado para la delincuencia organizada. Y tal como lo predijo, tenemos un sistema que no para de crecer. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que aquí tienes un reflejo de la cultura mexicana. La cultura jurídica mexicana es una cultura que tiene la ley como fetiche. Es una cultura que cree que se puede cambiar la ley, cambiar la realidad por decreto. Y en esa lógica también es mucho más fácil. Piensen, ¿qué es lo que se hace cuando aquí dicen hay muchos secuestros? ¿Qué hacemos con eso? Le pongamos 1000 años de prisión, 70 años de prisión. Si fuera así, resulta que en los estados donde hay más años de prisión no habría secuestros. Y si ustedes ven los datos estadísticos de INEGI, resulta que es donde más hay secuestros, es donde más alto está. Es como si pintáramos un león en la pared y le dijéramos al secuestrador, ten cuidado porque te va a comer. No es así, y eso es lo que hicimos justamente cuando creamos este sistema de delincuencia organizada. En vez de hacer lo que se tiene que hacer, que es construir instituciones sólidas, decidimos cambiar la ley. Y esa fue la puerta de entrada, y la hemos seguido teniendo. Muy rápido, en un minuto. Las reformas de junio del 2008. En estas tienen como antecedente el intento de Fox de 2004 de transformar un intento bastante inconcluso que llevaba hasta un código federal nuevo que prometía cárcel para aquel testigo que no quisiera ir, por ejemplo. El caso es que después de jalones y empujones y la reforma parcial en algunas entidades como Oaxaca y Chihuahua, en 2008 vemos la profunda transformación del sistema de justicia penal. Pero ojo, son 3 reformas, no es una sola y no tienen nada que ver entre sí. En 2008 tiene un Sistema Nacional de Seguridad Pública, véanlo en el artículo 18, artículo 21. Está impulsada desde la fuerza política que tiene un secretario de Seguridad Pública. Ellos incluso redactan esa parte. Luego tienen un conjunto de atribuciones redobladas en el combate a la delincuencia. Ya no es el bebé de Rosemary, ahora ya es el dragón porque sigue creciendo. Incluso llegamos al punto de introducir el arraigo en el texto constitucional, previendo que ya había habido una acción de inconstitucionalidad en el caso de Chihuahua, que había declarado que era inconstitucional, pero no llegó a la mayoría necesaria, tuvo 6 y no 8 votos como necesitaba. Entonces, sí tenemos un conjunto de atribuciones en combate a la delincuencia organizada que entran además estas 2 primeras partes en vigor al otro día de publicarse. Finalmente tenemos el sistema procesal penal, acusatorio y oral, del cual tenemos 1 año de vigencia, el cual, como es un modelo que es más cercano a América Latina. Tenemos un modelo que es una versión mexicana de lo que empezó en Guatemala, se llevó a Costa Rica, pasó por Chile, regresó a Colombia, y en esa lógica tendríamos que repensar un sistema. 2 láminas y termino, mi estimado Mijael, por favor. La primera es, en 2011, cuando se dice vamos a repensar todo el sistema de derecho mexicano en función de los derechos humanos, estamos muy cercanos a la idea de Ferrajoli de democracia sustancial. ¿Cuál es el punto ahí? La democracia no es la manera, no es un procedimiento, sino es la forma en que funciona el Estado. Y el Estado solo funciona adecuadamente, solo si está construido para permitir el máximo desarrollo de las personas. En esa lógica, cuando el 2011 se da ese cambio profundo, tenemos que repensar todo el funcionamiento. El proceso penal, ¿qué debe ser entonces? El proceso penal vive esa tensión inherente a su mismo origen, donde tiene que combatir a la delincuencia y al mismo tiempo tiene que estar al servicio del ciudadano en la protección de sus derechos. Por lo tanto, el proceso penal es como una especie de seguro de coche que tiene cada ciudadano, que nadie queremos vivirlo o usarlo, pero que necesariamente debe estar ahí, que debe garantizar el posible ejercicio de sus derechos. Me parece entonces que el nuevo texto, la nueva forma de entender nuestra Constitución y el proceso penal tiene que estar pensada desde la legitimidad del ejercicio público.
Muy bien, pues con eso terminaría. El proceso penal entonces tiene que estar pensado no desde la función de control social o función político, sino tenemos que repensar nuestro proceso para dirigirlo hacia el servicio del ciudadano o del habitante de este país. Y yo les agradezco muchísimo su atención y les pido una disculpa por haber excedido el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Natarén, como siempre con una exposición tan clara, tan sistematizada, que a mí me gustaría destacar 3 grandes puntos. La primera, Carlos, si no me hubieras dicho, y que muchos coincidirán, si no me hubieras explicado que era el proyecto de Carranza, bien podría haber pensado que era comentarios a la reforma constitucional del 2008, ¿no? Esa necesidad social que siempre se ha manifestado, pero complementa Carlos con esta idea, y aquellos que lo conocemos, lo leemos y lo citamos, sabemos de la influencia de este autor Damasca en él. Y el eje toral de la presentación de Carlos fue ¿para qué sirve el proceso penal? Y con estas ideas de Damasca lo divide en 2 grandes ámbitos. O nos sirve para implementar políticas públicas o nos sirve para resolver conflictos interpersonales. Y en ese sentido, al analizar la última parte de su ponencia respecto a las reformas constitucionales en materia de justicia que ha habido en nuestro país, pues bueno, esta frase tan hecha también de él, en donde yo me he permitido replicarla en varios foros, de tratar de modificar la realidad a golpe de decreto, pues refleja nuestra torpeza legislativa, y utilizando la gran frase ya, que aquellos que hemos participado en foros y hacemos referencia en algún momento a la delincuencia organizada, tenemos que referir a esa frase maravillosa del doctor García Ramírez del bebé de Rosemary. Y yo traía a colación, con esta conclusión que toma Carlos, esa reforma constitucional del 2008, añadida con el 2011, ese vaso de agua cristalina con 2 gotas de cianuro, nos lleva a esta reflexión y conclusión. Nuestro proceso penal debería ser lo que Carlos magistralmente concluye, ¿no? Un instrumento de protección de derechos fundamentales a cualquier individuo que se encuentre dentro de nuestro territorio nacional, tal como lo establece nuestro artículo 1 constitucional. Nuevamente, muchas gracias al doctor Carlos Natarén, y continuamos con la siguiente mesa del juez de control y juez de ejecución, del doctor Juan José Olea Valencia, quien es licenciado en Derecho y Trabajo Social, tiene diplomado en Delincuencia Organizada, especialista en Criminología, maestro en Ciencias Penales y doctorado en Derecho. Ha sido profesor de Criminología, Penología y Sistemas Penitenciarios, Seguridad Pública y Prevención del Delito en diversas instituciones educativas de enseñanza superior del país. Actualmente y desde junio del 2010 está a cargo de la Coordinación General del Instituto de Formación Profesional, Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Además, desde el 26 de abril del 2013 a la fecha, es secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México. Y antes de otorgarle la palabra, les indicaré a los ponentes, yo sé que hay un reloj ahí en la pantalla, pero así como dijo Carlos, pues me han dejado los organizadores un pequeño instrumento para el ejercicio del poder. Si no están pendientes, de todas maneras yo se los haré ver. Doctor Juan José, por favor, tiene la palabra para su ponencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero señalar y comentar mi profundo agradecimiento a los organizadores de estas jornadas en Derecho Penal, al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas y a la doctora Victoria Dato. Muchísimas gracias por esta invitación y por siempre considerarnos. Bien, a mí me corresponde ahora hablar de 2 figuras trascendentales en el proceso jurídico mexicano, derivado de la reforma constitucional precisamente de junio de 2008, adminiculada con otras grandes reformas que también tienen impacto en el proceso penal, como fue en materia de amparo y en materia de derechos humanos de 2011 y la última de amparo en 2016, pues obviamente para los operadores jurídicos esto implica un gran reto para todas las instituciones, incluso para la propia ciudadanía. Comentando con mis colegas que hemos trabajado a nivel nacional la instrumentación de esta política pública,
señalar que hay una diferencia, y quisiera partir de ahí, entre lo que son las políticas de Estado con lo que tiene que ver con las resoluciones que a través de la coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se instrumentan a través de estas políticas públicas. Los hombres y las personas trascendemos a estas políticas públicas y los cambios normativos que adminiculan a esta instrumentación de políticas públicas trascienden a las personas precisamente porque forman parte de una política de Estado que va orientada fundamentalmente a establecer una dinámica que involucra la participación de la ciudadanía, al Estado mismo y a las propias instituciones. Por lo que hace al ámbito ejecutivo, quiero señalar algo muy importante, partiendo de dos frases fundamentales. Hasta antes de la reforma de 2008 era muy común escuchar en los operadores jurídicos dos frases. En el caso de la investigación se señalaba que un vaso con agua y una orden de aprehensión no se le niegan a nadie. En el ámbito de la ejecución penal se dice que delincuente pobre, pobre delincuente. En esa medida, aquí es donde entro precisamente con la figura del juez de ejecución penal, que derivado de la reforma constitucional de junio de 2008, se introduce en el artículo 21 el antecedente de lo que sería más adelante señalado en los artículos transitorios de dicha reforma, como que corresponde precisamente a las autoridades jurisdiccionales la imposición, modificación y el seguimiento de las penas. En ese sentido, quiero decirles que esta reforma en materia penitenciaria es una reforma constitucional de alto calado, porque hasta antes de esa época, tanto los beneficios como pueden ser la preliberación o la liberación anticipada o la libertad condicional, estaban a cargo de la autoridad ejecutiva. Eso es, que las autoridades del sistema penitenciario eran las encargadas del proceso de reinserción social, bueno, anteriormente de readaptación social, pero también de modificar las penas. ¿En qué sentido? Al otorgar beneficios de libertad anticipada o libertad condicional. En esa parte, pues obviamente la autoridad, el Ejecutivo, el sistema penitenciario, era juez y parte. Por lo tanto, tenemos historias negras en el país donde a través de esquemas como la corrupción, las violaciones de derechos humanos, eran una forma de identificar al sistema penitenciario. Considero que ahí en el sistema penitenciario, por cierto, queda pendiente una gran reforma en la materia, porque efectivamente con el nuevo sistema de justicia penal que se critica a favor y en contra, consideramos nosotros, los operadores, que pese a sus fallas, este sistema de justicia penal, pese a esas fallas que se han observado, creo que es mejor que el anterior, por muchas razones, como entre ellas puedo señalar la presencia del juez en cada una de las etapas que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala. Por ejemplo, en la etapa de investigación a través del juez de control, en la etapa intermedia con los actos de autoridad del juez de control y en la etapa de juicio con el Tribunal de Enjuiciamiento y más adelante con el juez de ejecución penal. Eso es muy importante porque anteriormente, obviamente, tenemos antecedentes de cómo, sin la inmediación, el juez no estaba presente en todas las audiencias. Esa es una gran ventaja y creo que, por otro lado, otra gran ventaja tiene que ver con la incorporación de la publicidad, de la oralidad en los procedimientos. O sea, se señala lo negativo del sistema de justicia penal, pero sí existen casos donde al día de hoy se resuelve la justicia de manera más pronta y de manera más expedita, donde en materia de derechos humanos, con las frases con las que abrí este planteamiento, se fortalece ese respeto desde el momento mismo en que el juez de control, por ejemplo, puede hacer análisis de control difuso a fin de que todas las decisiones en cualquier ámbito se fortalezca el principio pro persona. Creo que eso es fundamental en ese esquema.
Y señalo, regresando al tema del juez de ejecución penal, que es muy importante porque se desvinculan, por un lado, los esquemas de reinserción social estarán a cargo, desde luego, de la autoridad penitenciaria, a través, como lo señala el artículo 18 constitucional, fundamentalmente del respeto de los derechos humanos y a través de los temas que tienen que ver con la salud, el deporte, el trabajo y la educación para el mismo. Eso no es menor desde luego. ¿En qué sentido? En que a través de esa separación que se hace en el sistema penitenciario para la guarda y custodia, así como el tratamiento que se da a la persona privada de su libertad, que es el único bien que se restringe, derecho que se restringe, y algunos otros como políticos, no se sigan vulnerando otros derechos. De ahí que el juez de ejecución penal, ahora, en este ejercicio de evolución, tiene por separado la propia vigilancia de la ejecución penal por lo que hace a los beneficios que se pudieran obtener al estar privada la persona de su libertad. Ese es un tema fundamental que al hacer una revisión en la Constitución Política del 17 a la fecha, pues no se observa alguna figura similar, y pese a que durante muchos años los grandes académicos reconocidos han estado trabajando e impulsando la separación de la guardia y custodia con los beneficios que pudieran otorgarse a la persona privada de su libertad, fueran autoridades distintas. No hay un antecedente plasmado en nuestra propia Constitución, de ahí que ese es un gran reto en materia de ejecución penal. Este sistema de justicia en el ámbito de la ejecución penal con los jueces, verdaderamente incluso no se dio cumplimiento a la vacatio legis de 3 años de instrumentarlos posteriores a la reforma de 2008. No es sino hasta con la consolidación de una ley nacional de ejecución penal cuando se incorpora todo un nuevo sistema donde se establecen beneficios, donde se establece un programa de trabajo, donde el juez precisamente, ahí se establece precisamente cuáles serían las partes de los procedimientos que tienen que ver con la vigilancia de la ejecución penal. Algo muy importante posterior a esta figura de ejecución penal, y ahora me regreso a la otra figura del juez de control, que es lo siguiente. El juez de control, que tiene su base constitucional en el artículo 16, establece precisamente que está orientado a 3 elementos fundamentales. Por un lado, a lo que serían las providencias precautorias, por otro, a lo que serían las medidas cautelares y a las técnicas de investigación. Este tema es muy importante, toda vez que el juez de control pues, se convierte en el garante del respeto de los derechos humanos, para evitar que la autoridad investigadora vulnere derechos humanos de la persona a la cual es imputada algún hecho que la ley señala como delito. Ya lo comentaba el doctor Carlos Natarén, estos cambios que hubo como antecedentes precarios del cuerpo del delito a los elementos del tipo y luego del regreso de los elementos del tipo al cuerpo del delito, y ahora con los datos que la ley señala como delito, pues hacen de alguna forma, digamos, reflexionarnos sobre los estándares probatorios. En ese sentido, quiero regresarme a la idea inicial sobre el tema de las providencias precautorias, las medidas cautelares y las técnicas de investigación. Aquí lo importante de la figura del juez de control es que se convierte precisamente en ese garante de respeto de derechos humanos, y obviamente que ustedes saben que a través del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen 3 fases. Una, la investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Por lo que hace a la investigación, tiene una fase inicial que es una investigación desformalizada, donde a través de la noticia criminal, el agente del Ministerio Público puede realizar actos de investigación que no requieren control judicial. Esto es, hasta que él no tenga los elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación que considere tanto el hecho, el tipo penal y los datos de prueba que comprueban la responsabilidad,
para llevar el asunto al juez de control, puede hacerlo de manera libre a través de la actuación de la investigación policial y pericial. ¿Qué actos requieren control judicial? Aquellos que tienden a vulnerar derechos humanos, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, la libertad, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito de las providencias precautorias están aquellas encaminadas a la protección de la víctima. En el ámbito de las medidas cautelares que se solicitan una vez que se ha formulado imputación y que se establece por parte del juez de control el tiempo de las 72 horas o 144 para que el imputado declare lo que a su derecho corresponda. Y si él decide, por ejemplo, que ahí mismo se le resuelva, en esa audiencia inicial, se le resuelva su situación jurídica. Una vez hecho esto, el agente del Ministerio Público puede solicitar medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares que tenemos, que han generado un punto muy importante, es aquella que tiene que ver con la prisión preventiva. En muchos casos se señala como la prisión preventiva que se establece desde la propia Constitución para cierto tipo de delitos, y que ahora hay una iniciativa para ampliar ese catálogo a nivel constitucional, pues en algunos casos tiende a vulnerar derechos humanos, ¿no? De ahí que es muy importante que en esta idea de actuación del juez de control, incluso algunas medidas que tienen que ver con las técnicas de investigación, algunas de ellas no aceptarían el amparo indirecto, toda vez que el juez de control es el garante del respeto de los derechos humanos. De ahí que esa figura del juez de control, durante toda esa primera etapa de investigación, cuando se cierra, cuando cada una de las partes ya manifestó lo que a su derecho corresponde y existen datos para vincular a la persona imputada al proceso penal, pues hay una participación en equilibrio de las partes, tanto la parte acusadora como de la defensa, a fin de garantizar que se respeta el debido proceso. Una vez hecho esto, el juez de control procede en ese sentido a abrir un debate para las medidas cautelares y un debate para el cierre de la investigación en el espacio complementario, que puede ser de 2 a 6 meses. Una vez cerrado ese plazo, el agente del Ministerio Público tiene 15 días para hacer llegar su escrito de acusación en la fase escrita ya ahora de la etapa intermedia, con los datos de prueba que haya obtenido, así como señalando los medios de prueba para que en la fase ya de depuración de estas podamos seguir, con ese procedimiento. Obviamente, en cada una de las etapas, desde la propia investigación, el sistema de justicia penal ofrece salidas alternas a fin de despresurar al sistema, y que a través de la mediación, luego más adelante a través de la terminación del procedimiento, como puede ser el juicio abreviado o la suspensión, del proceso, son formas anticipadas de la resolución del conflicto. Bajo esta nueva dinámica, la participación del juez de control queda precisamente hasta que dicte el auto de apertura a juicio oral. Desde mi punto de vista, son dos figuras, tanto la del juez de ejecución penal como la del juez de control, que son de lo más novedoso en nuestro sistema jurídico mexicano. Pero es ahí donde está el gran reto. El gran reto a vencer a partir de que, obviamente, se incorpora la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos. El día de hoy, por ejemplo, se está llevando a cabo el 9º foro organizado por la Red de Juicios Orales, donde se está centrando la atención en cuáles son los principales problemas que representan la operación del sistema de justicia penal y cuáles son sus principales soluciones. Hay ideas, por ejemplo, que plantean que en el caso de la investigación sea únicamente la policía la que investigue, el agente del Ministerio Público quien acuse y sea el juez quien juzgue. Son esquemas que consideramos falta mucho
mucho para su consolidación, toda vez que requiere operadores debidamente calificados, como ya se ha señalado, profesionalizados, pero son reformas que, por otro lado, deberían de haber incorporado desde su concepción algunos esquemas como son la reingeniería institucional, los modelos de gestión, el fortalecimiento de los servicios civiles de carrera y, desde luego, en ese sentido, imbricar ambos esquemas, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento institucional y, por el otro, el fortalecimiento de todos los operadores. Yo hasta ahí me quedaría en esta intervención inicial a propósito de abrir un espacio más adelante para algún debate. Bien, muchas gracias. Nuevamente agradecemos al doctor Juan José Olea por su brillante intervención. Me parecería que desde mi punto de vista destacaría dos cosas. Él hace un eje toral, la función jurisdiccional en dos momentos importantísimos dentro del sistema de justicia penal. Uno de ellos es las funciones del juez de ejecución, del juez de control respecto a la imposición de medidas precautorias, de medidas cautelares y técnicas de investigación, que es en esta etapa de investigación donde podríamos decir que es el Ministerio Público donde viola más derechos fundamentales y por eso tal vez nuestra necesidad de poner ese freno, y la función jurisdiccional en una etapa donde podríamos decir ya la gente no tiene esperanza ninguna, esa frase de preso, pobre, pobre, preso, ¿no? Es llevar los beneficios que ha destacado, que sí los tiene el sistema acusatorio, basándonos en estos principios constitucionales que nos llevan a maximizar derechos, llevarlos a una etapa donde en algunas ocasiones yo he dicho se encontraban en un limbo jurídico, ¿no? Ya no tenían defensor cuando estaba regulado por el sistema ejecutivo, ya no podían hacer solicitudes jurisdiccionales, todo era administrativo y por eso, como lo ha destacado el doctor, siempre hubo violaciones a derechos fundamentales y sobre todo grandes casos de corrupción. Entonces, en ese sentido, destacaría el eje toral, la función jurisdiccional en dos momentos importantísimos del sistema de justicia. Debo decir, Juan José, no te agradezco tu intervención porque no me dejaste usar mis herramientas de ejercicio del poder. Eso no es justo, pero bueno, ya discutiremos ese tema. Continuamos entonces con la siguiente ponencia, de la atención al balance, los derechos constitucionales de la víctima y el acusado. La doctora Jimena Medellín Urquiaga es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido consultora para instituciones nacionales e internacionales, destacando su participación como experta nacional en la actualización del estudio de Derecho Consuetudinario Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue miembro del Consejo Editorial del International Review of the Red Cross entre 2015 y 2017. Es autora de diversas publicaciones en áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario, Justicia Transicional y Derecho Constitucional. Ha sido también docente a nivel licenciatura, maestría, doctorado y en un importante número de cursos, diplomados o seminarios especializados dirigidos a jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, diplomáticos y periodistas en materias como Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional, Derecho Constitucional, temas selectos de derechos humanos, Seminario de Garantías Internacionales y Teoría de los Derechos Humanos. Le otorgamos la palabra a la doctora Jimena Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Sergio García Ramírez y a las doctoras Isla González Mariscal y Adato Green por la invitación para participar en estas jornadas. Las mismas han sido desde hace muchos años un referente para mi trabajo de investigación, por lo que es un absoluto honor estar hoy participando en ellas. Las reflexiones que presentaré a continuación, que creo que ahora sí te daré la oportunidad de utilizar tu poder coercitivo, no se preocupen, son parte o son fragmentos de una investigación más amplia, particularmente de mi investigación doctoral, por lo que intentaré tomar algunos elementos y tratarles de dar coherencia o una narrativa coherente, reconociendo que siempre es complicado solamente extraer
particularidades de una investigación mucho más amplia. También tengo que decir que mucho de lo que hablaré hoy tiene una perspectiva histórica muy fuerte, la cual debo a la gran aventura a la que me lanzó el doctor Sergio García Ramírez cuando participaba en mi comité doctoral, porque en la primera reunión del comité me planteó una pregunta que transformó absolutamente mi investigación, que fue, bueno, si nos vas a hablar de los problemas de la reincorporación de la víctima en el proceso penal, platícanos un poco qué sucedía con la víctima cuando o antes de ser expulsada del procedimiento penal, antes de ser marginalizada en el procedimiento penal. Y eso terminó convirtiéndose en páginas y páginas de investigación, porque una de las cosas más interesantes que me topé en el trabajo o en el trabajo que he venido realizando es que hemos cometido un error muy importante de pensar que la víctima apareció de una forma casi, primero muy discreta, pero que apareció en nuestro imaginario a partir más o menos de los años 80, mucho más en los 90 y después ya con la reforma de 2008 en el procedimiento penal, y pensar que no había referentes previos a todo ese debate constitucional, es decir, que la víctima había aparecido a finales del siglo XX y que no había tenido un lugar prioritario dentro del procedimiento penal en México, en la historia del procedimiento penal en México. Es todo lo contrario. La víctima siempre ha sido una de las figuras centrales para entender las distintas relaciones que se desarrollan en el marco de los sistemas penales comparados y en México. Entonces, por eso voy a empezar desde una perspectiva un poco más histórica. No voy a empezar con la Constitución de 1917, nos vamos a ir un poquito más atrás a la Constitución de 1857. Porque creo que uno de los errores que también hemos cometido es pensar que por la ausencia de disposiciones expresas en las constituciones que hablaran sobre derechos de las víctimas, eso significaba que las víctimas no estaban en el imaginario del debate constitucional en México, y también es todo lo contrario. A pesar de que las referencias tal vez son sutiles y tal vez no son tantas en los debates constituyentes, me parece que son muy importantes y que esa perspectiva histórica nos sirve mucho para entender los retos a los que nos enfrentamos actualmente con la implementación del sistema de justicia penal después de la reforma de 2008. Entonces, quiero empezar por, como les decía, recuperar algunas de las posiciones que plantearon los diputados constituyentes en la discusión de 1857, en las cuales se empieza a mostrar uno de los elementos que para mí son más importantes. El debate del balance o de la contraposición de los derechos de las víctimas y los acusados tiene que pasar también por entender cómo cada uno o cómo ambos se relacionan con el poder público. Si no entendemos el efecto que generan las instituciones del poder público, no siempre el Ministerio Público, como ya decía Carlos, eso lo vamos a ver en la Constitución ya formalizado en la Constitución de 1917, pero siempre estuvo al menos un imaginario de a quién le correspondía impulsar los procedimientos, si era una tarea de órganos públicos o si era una tarea más bien de las víctimas, y no solamente una tarea, sino también era un derecho de las víctimas. Y en este sentido, por ejemplo, llama mucho la atención, como les decía, algunas de las intervenciones en el Congreso de 1857, que retomamos, como todas las personas que hemos trabajado este tema, los relatos de Zarco sobre ese Congreso. Y en una de las frases dice, o en uno de los momentos dice, el señor Castañeda, en tono de marcada ironía, dice que el careo de los testigos con el reo, para que éste lo sepa todo, al comenzar el juicio, será conforme a la democracia, pero será contra los intereses de la sociedad. El señor Ruiz, otro de los diputados constituyentes, califica de pernicioso el artículo, están discutiendo sobre el artículo 20 constitucional del proyecto de Constitución, porque porque con tal de conceder garantías al criminal, posterga los intereses de la sociedad. Abolir el juicio de oficio por denuncia o declaración es favorecer la impunidad de los delitos y olvidarse de que los derechos del hombre deben de estar sometidos a los intereses de la sociedad.
Son visiones muy interesantes en el constituyente de 57, en donde no era casual y no era solamente una falta de efectividad de las garantías, sino empieza ya a haber una contraposición entre qué es lo que más debe de proteger la institucionalidad, los derechos del acusado o el interés de una sociedad que lo que busca es un castigo pronto de los delitos que se están cometiendo. Continúa la exposición del señor Ruiz, del diputado Ruiz. Los términos son tan absurdos que, aprobado el artículo, ningún procedimiento podría seguirse de oficio, pues ni siquiera podrá un juez tomar una simple declaración, aun cuando tropiece con el cadáver de un hombre asesinado, si no procede formal acusación. ¿No? Están nuevamente en toda esta discusión. Recuerden que aquí todavía no está en el imaginario la idea de la acusación pública y el Ministerio Público. El señor Mata comienza por no admitir el principio del señor Ruiz. Aquí es en donde se lanzan los distintos diputados a controvertir esta idea de que proteger a los acusados es contrario a los intereses de la sociedad, porque los derechos del hombre deben de someterse a los derechos de la sociedad. Pues entiende con la escuela democrática que la sociedad es para el hombre y no el hombre para la sociedad, ¿no? Entonces hay otros diputados que dicen no, sí debemos de proteger los derechos de los acusados, a pesar de que eso dificulte en cierta medida la actuación de las instituciones públicas. En el marco de estas discusiones de 1857 hubo solo una referencia específica a la parte ofendida del delito. El diputado Moreno, también en tonos muy irónicos, se les daba por ser irónicos en esos momentos en los congresos constituyentes, dice: alaba el cielo que se manifieste en favor de la humanidad, pero cree que parte de la humanidad son las víctimas de los malhechores, más dignas en verdad de la consideración de los legisladores. Se quiere conceder garantía al criminal y se olvida que los ladrones atan al pasajero, le quitan su cobija y lo maltratan. Nuevamente hay una tensión en donde parece que que estamos en un juego de suma cero. O protegemos a los intereses de la sociedad, o protegemos a las víctimas, o protegemos a los acusados. No parece haber esquemas de reconciliación mucho más claros. De forma también muy interesante, en los debates constituyentes de 1857, los diputados se niegan básicamente a reconocer la idea de una institución pública que tuviera un monopolio de la acción penal. Expresamente dicen que eso sería privar a los ciudadanos del derecho a acusar, o bien establecer un derecho, o bien establecer que el derecho sea a la vez delegado y el ejercicio y su ejercicio, lo cual parece absurdo. En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, esta era una frase en la anterior del diputado Villalobos, el diputado Anaya Hermosillo se pronuncia en la misma línea. Otros diputados, como el señor Castañeda, alegan contrario nuevamente a esta posición en la que se rehusaba la idea del monopolio de una institución que monopolizara la acción penal, diciendo que si se generaba esa institución, es decir, si transitábamos un modelo todavía nuevamente no estaba completamente en el imaginario del Ministerio Público, pero una institución con facultades de acusación más bien monopolizada de la acción penal, eso llevaría a darle más estructura al procedimiento penal y a que el procedimiento penal fuera mucho más eficaz y por lo tanto se protegieran los derechos de todas las personas. Hay distintos diputados que se pronuncian en favor también de esta reestructura del procedimiento penal, sobre todo ya pensando en el problema que implicaba los jueces como jueces y partes de los procedimientos, ¿no? El juez investigador y el juez que al mismo tiempo es quien va a decidir las causas. Eso es algo que ya también está en el imaginario. Pero como vemos, los debates sobre los procedimientos penales en 1857 tenían esta trilogía constante, ¿no? Era ¿qué hacemos con la figura de las instituciones públicas? ¿Cómo le damos más estructura al procedimiento? Pero al mismo tiempo, ¿cómo entendemos a la víctima en esa estatificación de la acusación y cómo protegemos a un acusado sin al mismo tiempo dejar de proteger los intereses de la sociedad? Ahora, esta Constitución también, como decía Carlos, pues está ahí como el marco de referencia, pero los procedimientos penales continúan a través de muchas prácticas
sin todavía legislación secundaria que desarrollar específicamente los procedimientos. Y en ese marco, uno de los documentos que me parece que son referente necesario para entender la historia de las víctimas, los acusados y el interés público en México es el Manual Razonado de la Práctica Criminal y Médico-Legal Forense Mexicana, obra escrita con arreglo a las leyes antiguas y modernas vigentes y a las doctrinas de los mejores autores bajo un plan nuevo y alcance de todos, de Rafael Roa Bárcena. En este documento se hacen dos... bueno, es un documento larguísimo, ¿no? Con una riqueza enorme, pero me gustaría destacar dos puntos centrales. Uno, la distinción que hace Roa Bárcenas de los delitos de la acción penal y de la acción civil, como dos acciones completamente separadas que se derivan de la comisión de un delito, pero que no dependen una de la otra. Una puede ser ejercitada sin que se requiera la otra, se puede desistir de una y de la otra, son completamente independientes. Y también, tal vez más interesante para este momento, la diferencia o reconocer que existían tanto los delitos públicos como los delitos privados. Y en este punto, Roa Bárcena, y cito, dice: como el castigo de los delitos públicos interesa mucho al cuerpo social, la ley concede a todo ciudadano, no a la institución pública, a todo ciudadano, la facultad de pedirlo ante los tribunales de justicia, exceptuando algunos a quienes se los prohíbe. Más la acusación de los delitos privados solo está permitida para la persona agraviada o para los allegados suyos que designa la ley según los casos, porque a ella o a ellos interesa directa y principalmente el castigo. En resumen, puede decirse que los delitos son públicos cuando causan escándalo y privados cuando no lo causan, y que por consiguiente en los primeros debe intervenir la vindicta pública representada por el oficio del juez y por el fiscal, y en los segundos la persona interesada y ofendida. Esto es la práctica forense y la práctica procesal en el momento poco previo a los primeros códigos procesales, ¿no? Pero esta distinción se relaciona mucho precisamente con lo que sostiene Mirhan Damasca. Hay que entender para qué estaba cuál es la finalidad, cuál es la función de los procedimientos penales. Los procedimientos penales sirven para solucionar conflictos entre particulares o sirven para solucionar temas públicos, a través de lo cual el Estado desarrolla e implementa una política pública. Y en eso creo que es importante decir que Mirhan Damasca no considera que eso es algo pernicioso o algo malo, ¿no? Simplemente dice, son dos modelos distintos. Y aquí creo que se ve muy claro la coexistencia de ambos modelos, ¿no? En el siglo XIX teníamos esa idea dual de los delitos que afectaban más ampliamente a la sociedad y que por lo tanto concernían a todo el mundo, de los delitos mucho más limitados que eran los delitos privados. Después, como ya estoy viendo que vas a ejercer muy bien tus funciones de control del tiempo, voy a pasar un poco rápido los procedimientos penales, los códigos de procedimientos penales de finales del siglo XIX, solamente con algunos puntos centrales. En el Código de 1880 se abrogan los delitos privados, estos de los que habla Roa Bárcenas, y por lo tanto también los juicios privados dejan de existir. Sin embargo, se conservan tanto la acción penal como la acción civil, con una plena autonomía, y la acción civil era siempre estaba a disposición de la parte ofendida. En este mismo código, la participación de las personas ofendidas a través de la figura de la parte civil se centra mucho más en la idea de la reparación del daño, a pesar de que aún tenía la posibilidad de promover pruebas directamente ante el juez penal de la causa, pero solo en la medida que las mismas sirvieran para determinar el monto de los daños y perjuicios. También se mandata a la autoridad judicial para adoptar medidas necesarias para asegurar la restitución del ofendido en el ejercicio de sus derechos, por lo que correspondía a los delitos contra la libertad y contra la seguridad de las personas. De la misma forma, se establecía la posibilidad de otorgarle ciertas medidas de asistencia y auxilio pecuniario cuando las mismas fueran determinantemente necesarias. Es decir, dejan de existir los delitos privados, pero la víctima sigue teniendo un papel dentro del proceso y los jueces tienen que atender las necesidades de las víctimas en distintos grados, pero los tienen que atender. El Código de Procedimientos Penales
de 1894, excluye ya no solo los delitos privados, sino también lo que se conocía como los delitos públicos verbales. Concibe ahora ya la acción civil como una vía residual que se puede intentar, pero no es obligatoria. La obligatoria es la acción penal. Y sin embargo, aquí es lo interesante, el Código de 1894 vuelve a fortalecer la posición de la parte civil y ahora determina que esta parte puede presentar en la averiguación criminal las pruebas que crea conveniente para la comprobación del cuerpo del delito y de la responsabilidad del culpable y para apelar la solución del juez en la que éste le niegue aquellas o declare que no haya delito que perseguir, ¿no? Nuevamente, esto es finales del siglo XIX y las víctimas tienen la posibilidad de presentar pruebas independientemente de la acusación que esté llevando el procedimiento. En línea con esta misma participación de la parte civil, se puede intervenir en distintas diligencias procesales, incluso en la audiencia de conclusiones de los juicios. En estos casos, la parte civil tendrá el derecho a presentar su postura de forma independiente al Ministerio Público inmediatamente después de la intervención de este. Hay una muy robusta posición de la parte civil en todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, la siguiente pregunta, por lo menos que yo me hice y la crisis en la que entré, fue, ¿y entonces qué pasó? ¿No? Si esto era a finales del siglo XIX, ¿en dónde llegamos a un imaginario en menos de 50 años en donde la víctima parecía que no existía? Y ahora parece que estamos reinventando todo el hilo negro cuando estamos tratando de reincorporar a la víctima. Bueno, en parte eso estoy de acuerdo, sucede en la Constitución de 17 y me parece que la Constitución de 17 es un elemento esencial para entender la paulatina marginalización de la víctima. Nuevamente, como ya lo decía Carlos, y tengo que agradecer que haya avanzado varias cosas que yo tenía en el tintero. El presidente Carranza reitera que el artículo 20 constitucional es una mera retórica, que no ha tenido un impacto práctico en la calidad de los procedimientos y en asegurar a los acusados derechos mínimos. Hay una frase del diputado Pastrana Jaimes durante los debates constituyentes que me parece una de las frases, igual que el acusado pobre, el acusado pobre, pobre acusado. Pobre, pobre delincuente. Ese mismo, por ahí va más o menos en el sentido. El diputado Pastrana Jaimes dice, en México era más sencillo perder la libertad a través de un procedimiento deficiente, arcaico y corrupto antes que la propiedad de un solo alfiler. Estaba más protegida la propiedad de cualquier cosa que la libertad de una persona, ¿no? Y ese es el debate en el que entran. Entonces, no, las preocupaciones son claramente urgir a dotar al acusado de más derechos, particularmente por lo que correspondía a la información sobre lo que versaba el procedimiento penal, y ahí el artículo 19 constitucional juega un rol fundamental que hay que leerlo a la par del artículo 20. Y también una de las preocupaciones esenciales es que se requería mayor claridad en la estructura misma del procedimiento. Y por eso optan por esta vía de ahora sí plantear el monopolio de la acción penal. Lo interesante es también que no hay una clara relación con eso que implica frente a los antiguos sistemas que reconocía el derecho mexicano. Nuevamente el diputado Pastrana Jaimes dice, en el artículo 20 del proyecto se destruye el enjuiciamiento privado. En la realidad ya se había destruido desde los códigos anteriores, ¿no? Pero dice que se destruye. Ahora todo va a ser público, no hay incomunicación, en fin, se ha hecho pedazos el artículo 20 y todo lo malo y todo lo absurdo que nos trajo la legislación española. No, también hay una afirmación muy fuerte porque también, como decía Carlos, es muy impresionante ver resoluciones de la Suprema Corte de la segunda mitad del siglo XIX, en donde la Constitución se interpreta a la luz de las 7 partidas de Alfonso XIII. En fin, ese es también parte del imaginario, ¿no? Obviamente, una discusión interesante, a la que ya no voy a ahondar demasiado por motivos del tiempo, es a dónde se adscribía el Ministerio Público, ¿no? Tenían ya la idea de vamos a estabilizar el Ministerio Público, que ya existía, pero tenía otras funciones, lo vamos a formalizar como el representante de la acusación pública, pero la siguiente pregunta es, ¿y a qué poder corresponde? Porque en una lógica republicana liberal había 3 poderes con 3 funciones y había que ver a quién correspondía. Entonces, la lógica es bastante lineal.
el Ministerio Público no va a legislar, por lo tanto no es parte del legislativo, no va a enjuiciar, por lo tanto no es parte del judicial y por lo tanto debe de ser parte del ejecutivo, ¿no? Es bastante lineal, digamos. Pero lo interesante también es que no se discuten a profundidad cuáles son los controles que tenía que tener el Ministerio Público. Una de las preocupaciones claras con las que entran a la discusión constitucional de 1916-1917 es la falta de controles que habían presuntamente dañado el procedimiento penal, la falta de controles de los jueces, que eran parte de los vicios del procedimiento penal. Pero cuando deciden transitar la acusación ahora al Ministerio Público, parece que consideran que esa distinción de que el juez sea parte de la judicatura y el Ministerio Público parte del Ejecutivo es suficiente para garantizar los controles, ¿no?, de uno y del otro. Y se establecen muy pocos controles en todas las medidas de averiguación, controles externos en las medidas o en la actuación de investigación del Ministerio Público y de acusación. Los controles son más bien internos, aunque eso corresponde a una teoría que me parece que es mucho más transversal en la Constitución de 17, de privilegiar los controles internos antes que los controles externos. Con respecto a la víctima o al ofendido, que aquí ya nos empezamos a confundir de qué es uno y del otro, si bien se afirma el monopolio de la acción penal, el monopolio de la acción penal tampoco parece destruir la posición de la víctima como parte civil. Recuerden que a finales del siglo XIX había una muy fuerte posición de los derechos de la parte civil en el procedimiento. Y parece que la idea de instaurar el monopolio, al menos en el discurso constitucional, no excluye toda esta otra participación, sino que solamente se refiere a cómo se inician los procedimientos. ¿Quién puede iniciar? Destruir la idea de las acusaciones privadas, pero no necesariamente limitar de forma absoluta la participación en el procedimiento. Sin embargo, sí se plantea, me parece, una reconstrucción profunda en la concepción o bases filosóficas del procedimiento penal. Y aquí cito al diputado Macías, quien identificó 3 etapas centrales en el desarrollo de los procedimientos penales, entendidos desde la naturaleza de la pena. En palabras de este constituyente, dichos sistemas se fundaron primero, y empiezo la cita, en la venganza presumiblemente privada, para transitar después hacia el castigo de la reparación, hasta llegar a una visión propuesta de un sistema de la readaptación o adaptación del individuo, ¿no? Es una frase muy pequeña, pero lo que parece indicar es que para los constituyentes la reparación misma del daño era una continuación perversa de la idea de la venganza privada, y que si la seguíamos manteniendo como un elemento central dentro de todo el debate, no se podrían alcanzar otros objetivos más modernos del procedimiento penal, como la readaptación o la adaptación del individuo, como lo dice el propio diputado, ¿no? Entonces, eso también implica que la pena pública empieza a transformarse en tanto su finalidad y no solamente en tanto quien impulsa el procedimiento. Y eso eventualmente creo que puede explicar un poco cómo se genera una retórica compleja de la reparación del daño. En fin, a pesar de lo interesante que creo que, ¿no?, de los limitados menciones en el constituyente, pero creo que muy interesantes, el sistema dejó muchísimas preguntas abiertas que se tuvieron que reconfigurar durante las primeras décadas posteriores a la Constitución de 1917. Y me parece que eso recayó en gran medida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte tiene una muy interesante cuerpo de decisiones y de jurisprudencia durante la Quinta Época, en la que está tratando de entender cómo se plantea ahora a los distintos actores o a los distintos intereses que debe de atender el procedimiento penal, ¿no? En algunos momentos la Suprema Corte dice que la víctima continúa reivindicándose en su calidad de parte civil, sobre todo con base en el ejercicio de la acción reparatoria, pero al mismo tiempo ya la reconoce como un coadyuvante del Ministerio Público, es decir, de la acción pública, ¿no? Entonces sigue existiendo la dualidad, aunque la acción penal pública es mucho más relevante y por lo tanto la figura de la víctima como coadyuvante y no como titular de la acción pública es más fuerte. En 1931,
La Suprema Corte empieza a hablar de que si bien el querellante necesario tenía la potestad de presentar pruebas sobre el delito, sobre el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado, esas potestades se ejercían únicamente como coadyuvante del Ministerio Público, porque de otra forma sería volver a regresarle a la víctima ese derecho que le había quitado el artículo 21 con el monopolio de la acción penal. De todos modos, en tesis entre 1931 y 1934 dice que esa relación de coadyuvancia de la víctima en la acusación pública es contraria cuando se trata de la acción civil. El Ministerio Público es coadyuvante de la víctima, ¿no? Entonces sigue reconociendo que el Ministerio Público, o me parece que se puede leer que un reconocimiento tácito de la Suprema Corte, que el Ministerio Público no representa 100% a la víctima, sino que hay una relación de distintas, que puede tener distintas formas o distintos momentos dependiendo de qué es lo que se esté discutiendo. Y sin embargo, después llegamos ya a un contraste me parece muy impresionante. Para 1953, la Suprema Corte, y esta es una cita textual, afirma que el papel que desempeña el ofendido en el proceso puede decirse que es nulo. Toda petición que haga, incluso la demanda de reparación del daño, queda sujeto a la voluntad del Ministerio Público, que es quien exige dicha reparación. Entonces, si seguimos la quinta época, se ve a la Suprema Corte desfigurando en sentido jurídico, ¿no? Marginalizando a la víctima, incluso de toda la legislación que teníamos en el siglo XIX. Claro, aquí también estas tesis ya son posteriores a los códigos penales, al Código Penal de 1931 y al Código Procesal de 1934. En fin, hay otra serie de debates que ya no voy a ahondar por motivos del tiempo, muy interesantes en la reconfiguración de la víctima en el procedimiento penal y de su relación con el acusado. La visión de la reparación del daño como parte de la pena pública, y en ese sentido también en una tesis de la Suprema Corte de 1938, esta sí es anterior incluso a decir que la víctima era prácticamente nula, en donde dice que la demanda de amparo instaurada por el coadyuvante del Ministerio Público, ni siquiera habla de víctima o ofendido, sino el coadyuvante del Ministerio Público, será improcedente, puesto que erigida en pena pública, la reparación del daño tiene un carácter social no protegido por el sistema de garantías individuales. La reparación del daño se entiende en esa etapa de la jurisprudencia de la Suprema Corte como una garantía social, no como una garantía individual, y por lo tanto no quedaba incluida en la procedencia del juicio de amparo. Después matiza en tesis posteriores en los 50 esta idea, pero sigue diciendo que la víctima está siempre sujeta a la posición del Ministerio Público. Bueno, este es a donde llegamos, ¿no? La historia de cuando sí existía la víctima, cómo la víctima va desdibujándose dentro del procedimiento, y de pronto vuelve a surgir la víctima a finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, de nuestro siglo actual, con una secuencia de reformas penales, de reformas constitucionales, particularmente al artículo 20. Sin embargo, me parece que la forma en la que se ha buscado reincorporar a la víctima tiene muchísimos problemas. Solamente voy a enunciar algunos muy concretos. Primero, me parece que la reforma, al menos por lo que correspondía a la víctima, se basó en diagnósticos que adolecían de una generalidad enorme, así como documentos correspondientes al procedimiento legislativo, en donde las afirmaciones más constantes son el procedimiento o el nuevo modelo acusatorio es un modelo ideal para la protección tanto de los derechos del acusado como de las víctimas, sin presentar absolutamente ninguna evidencia de lo que estaban diciendo. A pesar de que hay mucha evidencia en países que sí tienen instaurado un procedimiento o un modelo adversarial o acusatorio, en donde se cuestiona muy fuertemente que ese modelo no sirva para proteger a los derechos de las víctimas, ¿no? Sobre todo en la literatura anglosajona hay un cuestionamiento muy fuerte a esta posición, que, como digo, se reafirma y se reafirma constantemente en los documentos legislativos de la reforma constitucional de 2008. También me parece que es muy importante considerar la complejidad del diseño constitucional y legislativo, que ha implicado no solamente una transformación del sistema de enjuiciamiento penal, sino, por lo menos para mí,
me dan un minuto más, me robo lo que le quedó pendiente. Por lo menos para mí, una instauración o una formación de un modelo de justicia penal, ¿no? Ya no es solamente transformar el procedimiento penal ordinario, sino crear todo un modelo que tiene distintos mecanismos incorporados y que el problema es que no todos los mecanismos son coherentes entre ellos, mucho menos en la posición que tienen las víctimas y los acusados. Por supuesto, podemos hablar del procedimiento penal ordinario, del procedimiento penal abreviado, de la suspensión condicional del procedimiento, de los acuerdos reparatorios o de todas las otras formas de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, lo cual, otra vez, si regresamos a los planteamientos, por ejemplo, de Damasca, ya no queda claro cuáles son los intereses que se están priorizando. ¿Qué es disponible y qué no es disponible? Y ahí empezamos también con un problema, con problemas de discrepancia conceptuales muy fuertes respecto a aspectos esenciales. Uno de los ejemplos que me parecen más concretos es el tema de la reparación del daño. Hoy por hoy, en la 10ª época, la Suprema Corte sigue afirmando que la reparación del daño tiene una naturaleza dual como pena pública y como derecho individual de la víctima. La pregunta es cómo la víctima dispone de una pena pública en un procedimiento alternativo, por ejemplo. Si es una pena pública, ¿es disponible o no es disponible? Y si es una pena, y si es un derecho individual, ¿por qué también en una suspensión condicional el acuerdo lo pueden hacer inicialmente el Ministerio Público con el imputado? Ciertamente la víctima se puede eventualmente oponer, pero sin embargo el acuerdo inicial depende de partes que no están, que no son titulares de ese derecho fundamental que es la víctima, ¿no? Entonces creo que hay una discrepancia conceptual muy importante en cuanto a la reparación del daño. Algo que compartimos la preocupación, creo, el doctor García Ramírez y yo, la confusión entre la víctima y el ofendido. Es un tema que no es menor considerando la pluralidad de derechos que se dan y sobre todo que esta calidad no siempre recaen en los mismos sujetos, ¿no? Y algo que hemos discutido mucho es qué sucede si el ofendido quiere entrar a un acuerdo reparatorio, pero la víctima no. ¿Qué hacemos en ese supuesto? ¿Cuáles son los derechos que prevalecen si los conceptos de nuestro procedimiento ya no nos están ayudando o dando luces para solucionar eso? Después también me parece que hay discrepancias muy importantes entre el desarrollo constitucional y el desarrollo legislativo. Se habla de muchísimos derechos, pero después cuando vemos la textura fina de las normas procesales, ya no queda tan claro que se estén afirmando esos derechos. Por ejemplo, el hecho de que la ausencia de la víctima o el ofendido en distintas audiencias, incluida la audiencia inicial o la audiencia de reparación del daño, no implique no implique que se tengan que suspender las audiencias o que afecte la validez, pero más aún que se puede entender como renunciadas todas las pretensiones que se han presentado. Imaginen eso, la víctima no se presenta a la audiencia de reparación del daño y no solamente la audiencia se puede llevar a cabo y puede ser válida, sino que el juez puede asumir que se entienden por desistidas las pretensiones que ha presentado en materia de reparación del daño, como un derecho individual de la víctima. Muchos otros problemas, como por ejemplo, ¿cuál es el momento procesal en el que la víctima tiene derecho a conocer el material de la investigación? Si es antes, al mismo tiempo que el indiciado o posterior. Eso tiene consecuencias muy importantes. El momento procesal en que la víctima o su asesor tenga que revelar a la acusación todas las pruebas que va a aportar. Un tema que creo que para las víctimas en la práctica va a ser muy importante. El Código Nacional de Procedimientos Penales indica que se puede excluir la prueba sobreabundante por dirigirse a acreditar un hecho o elementos reiterados por otros medios y ya superados. ¿Qué sucede si el Ministerio Público presenta una serie de pruebas, pero para la víctima es importante para su concepción del acceso a la justicia presentar algo que el juez va a considerar que es sobreabundante, ¿no? ¿Cómo reconciliamos esa idea de el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la verdad cuando se puede determinar una exclusión de una prueba sobreabundante? Ya no entremos, por ejemplo, a la falta de claridad de las cargas de las víctimas en la acusación privada, porque es un verdadero desastre. No hay forma ni siquiera de empezar. Y todo esto le va a tocar a la Suprema Corte. Nuevamente me parece que la Suprema Corte o el Poder Judicial de la Federación va a ser el gran actor que tenga que reajustar un sistema que tiene muchos problemas de diseño. Y con esto termino, creo que la Suprema Corte, por lo que ha producido en la 10ª época, está generando
criterios demasiado amplios, criterios en donde se abusa de una retórica, por ejemplo, del olvido histórico de la víctima en favor del acusado. Ni siquiera se menciona el olvido de la víctima en favor del Ministerio Público, eso no es parte de la retórica. Y al revés, cuando hablamos del olvido histórico de la víctima en favor de la protección del acusado, estamos generando una retórica de colisión y de tensión, no de balances. Y la idea, por ejemplo, de que la Suprema Corte trate de entender la relación procesal o los derechos de la víctima con base en el principio de igualdad del acusado me parece un error gravísimo. Eso no es como se ha desarrollado la jurisprudencia en muchas otras cortes constitucionales. No podemos pensar a la víctima por todos los derechos que le reconocemos como un espejo del acusado. Esa no es la forma de hacerlo, ¿no? Porque en eso hemos caído, por ejemplo, en criterios de la Suprema Corte en que se considera que los jueces tienen que suplir plenamente la queja tanto del acusado como de la víctima. No importa cuál sea su posición en el amparo. ¿Qué significa eso? Que el juez va a litigar con ellos mismos. No hay argumentos de las partes, entonces el juez va a litigar con ellos mismos. Incluso se ha logrado, o la Suprema Corte ha avanzado ideas o posiciones en que una víctima puede ampararse en contra de una sentencia absolutoria, lo cual me parece que más bien es abrirle otra vez la puerta al Ministerio Público a través de la víctima para volver a cuestionar elementos del procedimiento, o en contra de una sentencia condenatoria, si por ejemplo el juez de segunda instancia reclasificó el delito y a pesar de que no se haya tocado el tema de la reparación del daño. Es decir, me parece que la Suprema Corte en un intento de ser más protector está abusando de una retórica y al revés no está entrando a discutir los temas que realmente preocupan del procedimiento penal, y creo que esa no es la forma en la que vamos a encontrar un balance. Creo que tenemos que volver a regresar a entender realmente quién es la víctima dentro del procedimiento penal, quién es la víctima frente al acusado y quién es la víctima frente a las instituciones públicas, y entonces podremos alcanzar o al menos empezar a caminar hacia una idea del balance en el procedimiento penal. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jimena, quien nos ha clarificado cómo en esta evolución histórica del análisis de la víctima no estamos en a veces esas frases que repetimos sin pensar. Yo lo he hecho alguna vez, de la gran olvidada. Has demostrado que no es la gran olvidada y que muchas veces el que no está en la ley no significa que no se discuta en los foros y que muchas veces que no está en la ley no significa que la jurisprudencia, que el Poder Judicial no esté contemplando esas acciones. De esa manera concluimos con la intervención de esta mesa. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. No es una tarjeta, es una pregunta dirigida a la doctora Jimena. Comenzaremos porque le llegaron primero al doctor Olea, ya tuvo la oportunidad de leerlos, y simplemente aclararle también a los ponentes, yo no soy el juez inquisitivo, es el padre Cronos, yo solamente soy su notificador. Por favor, doctor Olea. Muchas gracias. Una pregunta, ¿en dónde y cuándo es el foro de juicios orales? Que comentamos es el día de hoy solamente y es organizado por la Red de Juicios Orales en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Empezó a las 9 de la mañana y termina hoy mismo a las 9 de la noche. También hay otra pregunta sobre quién autoriza el procedimiento abreviado, el juez de control o el Ministerio Público. El Ministerio Público solicita al juez de control previo acuerdo entre la defensa y el acusado, donde se requieren requisitos precisamente de procedibilidad, entre ellos la aceptación de la persona acusada, que hay datos que comprueban que de alguna manera, aunque no se tienen que valorar las pruebas ahí, porque esto es muy claro, que las pruebas se desahogan en audiencia de juicio oral, que existen datos que orientan a que el hecho se cometió y que demuestran la responsabilidad de la persona. Las sentencias que se proceden en el procedimiento de amparo son aquellas que también tiene que ver ya posteriormente en el ámbito definitivo el juez de ejecución penal. Hasta ahí las preguntas. Muchas gracias. Por favor. Siempre agradezco que quien me antecede sea tan breve. Muchas gracias. Una pregunta creo que muy relevante, muy interesante. El problema del incumplimiento de las disposiciones transitorias dispuestas para la legislación secundaria del sistema de justicia penal.
¿Qué efecto tiene el arranque disparejo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en virtud de que los sistemas locales de las entidades federativas no han implementado, incluso no se ha legislado en la materia tal como lo dispone la Ley General de Víctimas? No quise entrar a la Ley General de Víctimas. Es un tema de enorme preocupación. Y me parece que el sistema penal no puede ser nuestra única carta para la atención a víctimas. Creo que las víctimas van a requerir muchas y distintas, la colaboración de distintas instituciones. Creo que las intenciones que hay atrás de la gestación del sistema de atención a víctimas son muy loables, aunque la implementación me parece que ha sido bastante compleja. Y es cierto que esta disparidad entre los marcos federales, legislativos federales y estatales pueden generar muchos problemas. Un punto muy concreto, por ejemplo, cuando la víctima es una víctima de un delito de competencia estatal, la ley actualmente, la Ley General en materia de víctimas, limita el tipo de reparaciones que puede dar la Comisión la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde el marco federal. Es decir, estamos generando distintas calidades de víctimas por lo que toca a la reparación del daño, dependiendo si el legislador estatal ha legislado o no. Eso es un problema de discriminación muy importante, pero también el problema es cómo podemos cargar al ámbito federal todas las deficiencias legislativas o las ausencias o las omisiones legislativas a nivel estatal. Creo que esto no pasa necesariamente por un tema o no pasa únicamente por un debate legislativo, sino por un debate de política pública en el que tenemos que entender mucho mejor cómo va a ser el tratamiento de víctimas, cómo se van a coordinar todo el sistema nacional, qué va a pasar cuando haya estas discrepancias de criterios o estas disparidades en la implementación legislativa, pero yo creo que antes de centrarnos únicamente en la materia legal o legislativa, tenemos que también pensar en política pública bien diseñada. La coordinación de distintos ámbitos de competencia es de lo más complicado que hay para el correcto operación de un sistema nacional, y creo que hemos pensado poco en cómo coordinar adecuadamente todos los distintos niveles de competencia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Muchas gracias, doctora. Pues bien, con esto concluimos esta mesa de las 18ª Jornada sobre Justicia Penal. Hacer mención que el Instituto de Investigaciones Jurídicas… Muchas gracias. Bueno, para hacerlo más sencillo, hacer mención que cada uno de los ponentes se le entregará su constancia de participación en estas jornadas por el Instituto y por la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos a todos su atención.